Hello, good morning, children of 8th grade. Welcome to the English class. Hola niños del octavo año de básica de la Escuela Simón Bolívar. Bienvenidos a la clase de inglés. This is week 21. I welcome each one of you to this second term. Le doy la bienvenida a todos al segundo quimestre, la cual empezará con esta semana de la actividad de la semana 21. Sí, vamos a empezar entonces a trabajar. Our topic today, nuestro tema para el día de hoy es Rights and Responsibilities of Children. Deberes y derechos de los niños. Deberes y derechos de los niños. Para poder vivir en armonía es importante conocer nuestros derechos, es decir, las cosas a las que tenemos obligación de recibir, y también las obligaciones, es decir, nuestros deberes. Vamos a hablar un poco de ello, vamos a tratar de que todos conozcamos mejor nuestros derechos. Previamente vamos a ver un vocabulario que nos ayudará a ambientarnos a la lectura que haremos el día de hoy y también a las actividades posteriores. Así que empecemos con el vocabulario de unidad. No podemos leer sin antes conocer el vocabulario. Vamos a hablar de right. A ver, repite desde allá, right. Right. Cuando hablamos de right, hablamos de un derecho, pero no hablamos solamente de la posición, por ejemplo, mi mano derecha o a mi lado derecho. No, cuando hablamos de right, también nos referimos a los derechos o a las cosas a las cuales uno tiene la obligación de recibir. Por ejemplo, los niños tienen derecho a ser educados, a tener un nombre, una familia, una nacionalidad, a recibir alimento apropiado, a recibir educación inclusiva. Esos son derechos, right, cosas a las que eres merecedor por el simple hecho de ser humano. Por eso más adelante vamos a hablar de los derechos humanos. Por eso nos lleva a la segunda palabra que es human. A ver, repite conmigo, human. Human. Hablamos de las personas, todos los seres humanos tienen derechos. Human, en este caso la H sí suena, mira, human. Human hablamos de un humano o todo lo relacionado a los seres humanos. Si hablamos, por ejemplo, aquí, en la clase de hoy día, de Human Rights, vamos a hablar de los derechos de los seres humanos, aunque la palabra esté en singular. De hecho, ten presente que en inglés los adjetivos, en este caso humano, es un adjetivo, ¿verdad? En este caso funciona como adjetivo, no se pluraliza. En inglés los adjetivos no se pluralizan, siempre son singular. Vamos a la siguiente palabra, respect. Voy a hacer una rayita donde esté el acento de la palabra. Sabemos que en inglés no hay acentos gráficos, pero sí hay acentos enfáticos, es decir, si hay sílabas que suenan más o donde hay un golpe de voz. En este caso hablamos de respect, respetar, ¿verdad? Los derechos deben respetarse. Si no se respetan, pues hay problemas, hay conflictos. Hablamos de religion. Toda persona tiene derecho a escoger la religión que desee o que crea conveniente. Vamos a hablar de education. Education, puedes repetir desde allá. Education, hablamos de educación, ¿verdad? Ese es un derecho de todos los niños y adolescentes, recibir la educación apropiada. Si tiene algún tipo de discapacidad, necesita una educación inclusiva, ¿verdad? Y si el Estado lo permite, la educación también tiene que ser gratuita. Todos esos son derechos y relacionados básicamente a educación, education. Tenemos aquí freedom, que es un sinónimo de liberty. Entonces, ¿qué crees que significa esta palabra? Si es un sinónimo de liberty, es porque significa libertad. Tenemos todos el derecho a ser libres, ¿verdad? A escoger nuestra religión, a escoger el tipo de educación que querramos, fiscal, particular,
y también el derecho a andar libremente en, en la sociedad, ¿verdad? Claro, cuando una persona rompe los derechos y rompe la ley, pierde el derecho a la libertad, ¿verdad? Y en ocasiones debe ir a un lugar de retención. Por eso es importante que todos ahora conozcamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes, porque a veces por no cumplir los deberes, y no hablo de los deberes de la escuela, cuando no cumplimos nuestras responsabilidades podemos llegar a perder la libertad, y eso no es nada que se quiera, ¿verdad? Por eso una palabra clave va a ser responsibility. Responsibility. Cuando hablamos de responsabilidades, entonces hablamos de deberes. Hablamos de cosas que tenemos la obligación de hacer. Por ejemplo, si para el Estado es una obligación, ¿verdad? Darte educación, ¿cuál es tu deber? Tu deber es estudiar, ¿verdad? No trabajar, ¿verdad? ¿Cierto? No tienes obligación de trabajar. No lo digo yo, lo dice la Convención de Derechos Humanos. Los niños menores de 18 años no están obligados a trabajar. No es su deber, no es su responsabilidad. Más si de los adultos, más aún de quienes somos padres. ¿Verdad? Ahora vamos a la siguiente palabra, que es people. Hablamos de todo lo que son personas. People. Hablamos de personas, como tú, como yo, todas las personas tenemos derecho, ¿verdad? Y también tenemos responsabilidades. Cuando se respetan los derechos y se cumplen las responsabilidades, vivimos en una sociedad justa, donde hay la justicia, justice, justice. A ver, repite conmigo, justice. Hablamos de justicia. Bien, una vez que ya nos hemos puesto entonces en onda, como quien dice, con el vocabulario de la unidad, vamos a empezar entonces con la lectura. ¿Cómo se llama? Observa primero el título. Se llama Human Rights. Esto de aquí se llama title o el título de la lectura. Es lo primero que tú debes leer con cuidado al momento de leer un artículo. Cuando llegues a noveno, décimo, bachillerato, vas a encontrar lecturas más complicadas que estas. Entonces te va a servir de mucho aprender técnicas de lectura. La primera que puedo yo indicarte es que te fijes bien en el título y que te asegures de entender de qué trata lo que vas a leer. Por ejemplo, si tú no entiendes qué es human, no puedes saber entonces cuál es el tema del que vas a leer. Ya hemos visto este vocabulario, sabemos que human es de seres humanos y rights son los derechos. Entonces vamos a hablar de los derechos humanos. Ese es el título. Ya tenemos en la mente muy claro el tema. Entonces podemos empezar a leer, aunque no tengamos que ir traduciendo palabra por palabra, ¿verdad? Vamos a tratar de interpretar ideas, no palabras, ¿sí? Tratar de ir traduciendo palabra por palabra es un error que no debemos cometer. Yo tengo 30 años educando y también aprendiendo inglés y me ha ido muy bien no traduciendo palabra por palabra. Es un error que ustedes no van a cometer. Vamos entonces a tratar de interpretar ideas. Dice, human rights are the rights to have simply because you are human. Mientras yo leo, ustedes pueden ir subrayando las palabras que ya hemos visto en el vocabulario previo. Habla de derechos y humanos. Son derechos a los que tenemos acceso por el simple hecho de ser seres humanos. Es decir, todo ser humano desde que nace tiene un derecho. And how you instinctively you expect and deserve to be treated as a person. Sabemos que person, vamos a encerrarla, es el singular de people que ya vimos. Like the right to live freely. ¿Verdad? Todos tenemos derechos, ¿verdad? A ser tratados bien y a vivir en libertad. Ya habíamos visto freedom. La palabra freely viene de freedom, que significa libremente. Entonces, vivir libremente es un derecho de todos. To speak your mind and to be treated as equal. There are many kinds of rights. Cuando hablamos de speak your mind, bueno, nuestra mente no habla,
¿verdad? Pero cuando hablamos de speak your mind, nos hablamos de nuestra libertad de hablar lo que nos parece. Claro, siempre y cuando no insultemos ni maltratemos a alguien, o siempre y cuando no violemos los derechos de otras personas. You have the right to speak your mind. Tenemos el derecho a decir lo que pensamos. And to be treated as equal, y a ser tratado igual. El hecho de que seamos de algún color de piel en especial o vengamos de algún país en particular no nos hace menor merecedores de tener derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Claro, no todo el mundo piensa eso. Por eso es importante que todos nos eduquemos y leamos. Por ejemplo, sabemos en este momento que nadie por su color de piel, por su nacionalidad o por su estatus económico tiene mayores derechos que las demás personas. Nadie, absolutamente nadie. Dice, there are many kinds of rights. Hay muchos tipos de derecho. Y aquí se habla pues de diferentes tipos de lugares y de profesiones, de religiones también, de personas. Lo que quiere dar a entender aquí es que independientemente de nuestra religión, nuestra raza, nuestra condición social, todos necesitamos o tenemos derechos. Mira lo que dice aquí abajo. All have the exact same human rights. They are universal. Dice aquí que todos, seamos cantantes, seamos indígenas, cristianos, testigos de Jehová, adventistas, ateos, todos tenemos, dice aquí, exactamente los mismos derechos humanos. Por eso se dice que los derechos humanos son universales, es decir, predominan en todo el mundo. ¿Sí? Vamos a tratar de trabajar un poquito. Esto de los derechos humanos no lo vamos a ver en una sola clase. Así que si nos pusiéramos a hablar de todos los derechos de los niños y adolescentes, nos tomaría muchas horas, muchas clases. Por eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Hoy ya hemos visto lo que es un derecho. Es algo a lo cual tenemos la obligación de recibir. Pero también hablamos de una responsabilidad, es decir, también tenemos deberes. Ejemplo, si tienes derecho a recibir educación, eso es un derecho, la educación, ¿verdad? Tu deber sería estudiar o tu responsabilidad sería estudiar. En el caso de los niños, por ejemplo, no tienen la responsabilidad de trabajar, ¿verdad? Sino de acceder a su derecho a estudiar. Vamos a ver entonces derechos y responsabilidades. ¿Sí? Vamos a leer cada derecho y vamos al lado a tratar de pensar en una responsabilidad a la que nos conlleva este derecho. Por ejemplo, si yo digo aquí que tengo derecho al estudio, o sea, a la educación, vamos a poner mejor, ya lo puse, pero vamos a repetirlo. Si yo tengo derecho a la educación, ese es un derecho, ¿verdad? ¿Cuál sería mi responsabilidad si yo tengo derecho a la educación? Mi responsabilidad sería estudiar, ¿verdad? No podemos exigir solamente que se cumplan nuestros derechos y no exigirnos a nosotros mismos que se cumplan nuestras responsabilidades. No tendría sentido que alguien le exija al profesor que le enseñe cuando el estudiante no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces debemos ser consecuentes con nuestros derechos y responsabilidades. Leamos la segunda. I have a right to speak freely. Tengo derecho a hablar lo que pienso and express my ideas and opinions. Y expresar mis ideas y opiniones. Entonces, ¿cuál sería tu responsabilidad si tienes el derecho de decir lo que sea? ¿Te da esto derecho a insultar a cualquier persona? ¿Verdad que no? Entonces, puedo poner aquí, I have the responsibility. Así como tengo derecho, tengo también la responsabilidad, responsibility, tengo también la responsabilidad
¿Cuál sería mi responsabilidad? Si voy a hablar, voy a decir lo que opino. ¿Cuál sería mi responsabilidad? No insultar a nadie, es decir, expresar mis opiniones con respeto. I have the responsibility to respect. También vimos esa palabra al inicio de la clase. To respect people. Tenemos la responsabilidad de respetar a los demás. To respect others. Sí, esa sería mi responsabilidad en base a este respeto que tengo. To respect others. Así como tengo el derecho a expresar lo que quiero, tengo también la responsabilidad de respetar a los demás. Veamos nuestro segundo derecho. I have the right, tengo derecho to be treated the same as everyone else. Tengo derecho a ser tratado como todo el mundo, es decir, tener el mismo trato que recibe cualquier otra persona. Entonces, este derecho nos lleva a esta responsabilidad. I have the responsibility. Si tú quieres ser tratado como los demás, entonces tú también debes tratar bien a los demás. I have the responsibility to. Tu responsabilidad es ser tratado, to be treated the same. To treat, tengo la responsabilidad de tratar a la gente, ¿cómo decía gente? People, ¿verdad? ¿Cómo la vas a tratar? Well o badly, bien o mal. Si tú quieres ser tratado bien y de manera igualitaria, tú también debes tratar a la gente bien. To treat people well. De tratar a la gente bien, para que ellos también te traten bien. ¿Sí? Vamos al último. I have the right to believe in a particular religion. Tengo derecho a creer en la religión que yo quiera. Sí, si quieres ser católico, si quieres ser mormón, si quieres ser evangelista, testigo de Jehová, musulmán, eso es un derecho al que tú tienes acceso. Únicamente tus padres pueden influir en tu decisión. Aunque cuando tengas 18 años será tu única decisión. Serás tú quien decida eso. Sin embargo, ese derecho no te da a ti la libertad de decir a las demás personas que su religión es mala, por ejemplo. Eso no es eso no está bien. Eso es libertad sin responsabilidad. Queremos ejercer nuestros derechos de manera responsable. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Ahí tendrías que poner tú lo mismo, ¿no? I have the responsibility. Tú tendrías que poner lo mismo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué responsabilidad tenemos entonces? Ahí pones, I have the responsibility to. Si queremos que los demás respeten nuestra religión, ¿qué debemos hacer nosotros con la religión de los demás? To respect other people. Tenemos la obligación de respetar también las decisiones de la otra gente. Si ellos deciden ser católicos o ser ateos, qué sé yo, podemos ayudarlos si creemos que están equivocados, pero no podemos irrespetar su derecho a decidir. Entonces, I have the responsibility to respect other people's decisions. Tenemos la libertad de respetar las decisiones de la otra persona. Y el asunto de religión es un asunto de decisión. ¿Sí? No es un asunto de imposición. No es que tu religión está mal, así que te impongo que te cambies a la mía. No. No tenemos ese derecho nosotros. Tenemos derecho a escoger nuestra religión, de decidir nuestras cosas, pero no de imponer a otros la religión que ellos deben escoger. Entonces, obviamente, a esto deberías aumentarle, ¿no? I have the responsibility to respect other people's decisions. En realidad va en plural esto, porque la gente toma decisiones a cada rato.
A ver, vamos a hablar aquí de los tipos de derechos que se demuestran en cada una de estas figuras. ¿Sí? Aquí que vemos personas que están en un campo de concentración, refugiados. Aquí se está violentando un derecho. ¿Cuál derecho? A la libertad, ¿verdad? ¿Te acuerdas en el vocabulario cómo se decía libertad? Freedom. Ya vimos esta palabra. Freedom. Entonces, nosotros tenemos derecho a la libertad. Freedom. Tenemos derecho a la libertad, freedom, un derecho que aquí se está violentando. Aquí hay otro derecho que se está violentando, se le está tapando la boca a una persona. Es decir, se le está coartando su derecho a tener que una opinión, to have an opinion, to speak their mind. Entonces tú tienes derecho a una opinión, a darla, ¿verdad? Sin tener que ser criticado por ello. ¿Verdad? Aquí vemos a una persona de una raza y a otra persona de otra raza, ¿verdad? Entonces, ¿a qué derecho tenemos aquí? ¿A qué derecho vemos aquí? ¿Debemos ser tratados diferentes porque somos de otra raza? No, ¿verdad? Tenemos derecho a ser tratados por igual. Tenemos derecho entonces a la igualdad. El hecho de que una persona tenga un color diferente a la otra no le da más derechos que nosotros. También tenemos derecho a escoger si vemos una cruz aquí, esto es una iglesia, ¿verdad? De pronto allí asisten personas de la religión católica. Entonces ellos están ejerciendo su derecho a elegir su religion, ¿verdad? Si en algún momento una persona comete un delito, vamos a la siguiente figura, tiene derecho a un juicio justo, ¿verdad? Tiene derecho a recibir un abogado, tiene derecho a defenderse. Si todo eso se respeta, podemos hablar que vivimos en una sociedad ¿de qué? ¿De justicia o de injusticia? De justicia, ¿verdad? Ese es otro derecho al cual la gente tiene, a recibir justicia. De hecho, si una persona no puede pagarle a un abogado, el Estado está en la obligación de proporcionarle un defensor público que lo defienda en caso de que sea acusado de algo. Lo que vamos a hacer a continuación es leer cada una de estas ideas. Recuerden, entendamos ideas, no traduzcamos palabra por palabra, porque ese no es el objetivo del idioma inglés. Vamos a hablar de estas oraciones. Si tú crees que lo que dice aquí es un derecho, la vas a subrayar. Y si tú crees que lo que vamos a ver aquí es una responsabilidad, que no es lo mismo que derecho, vamos a encerrarlo, ¿sí? Los derechos los vamos a subrayar y las responsabilidades las vamos a encerrar. ¿Qué te parece? Veamos la primera. Take care of my pet. Do you have a pet? ¿Tienes un perro en la casa? ¿Una mascota? ¿Un gato? Tal vez un conejito, un hámster, un perico. ¿Ya? Cuidar a la mascota, ¿qué sería para ti? ¿Un derecho o una responsabilidad? Para mí es una responsabilidad porque al perrito hay que alimentarlo. No hay que abrirle la puerta para que vaya a buscar comida afuera y termine mordiendo a alguien. Entonces, esto para mí es una responsabilidad, por eso voy a encerrarla. ¿Sí? Recuerda, las responsabilidades las encerramos y los derechos los subrayamos. El siguiente dice, raise my hand to ask a question. Alzar mi mano para preguntar, ¿qué es eso? ¿Te puede alguien decir, baja la mano, tú no tienes derecho a hablar? No, ¿verdad? Eso es un derecho entonces, a hablar, a preguntar. Así la pregunta nos parezca tonta, debemos preguntar.
La siguiente dice, clean my bathroom, limpiar mi cuarto. ¿Qué sería eso? ¿Un derecho o una responsabilidad? Sería una responsabilidad, algo que tenemos que hacer, un deber nuestro. La siguiente dice, obey traffic laws. Nosotros no manejamos, ¿verdad? Ustedes porque son menores de edad y yo porque no tengo vehículo. Pero quienes tienen vehículo tienen la obligación de obedecer las leyes de tránsito. Sí, ¿verdad? Esto es una responsabilidad. ¿Sí? To give opinions in my neighborhood, dar mis opiniones en el barrio. ¿Esto qué es? ¿Un derecho o una responsabilidad? Dar tu opinión, eso es un derecho que tú tienes donde sea. Vote for a president, votar en las elecciones, ¿es un derecho o una responsabilidad? En realidad es un derecho, nadie puede impedirte que votes en las elecciones. To keep my workspace clean, mantener limpio mi lugar de trabajo, en este caso mi casa, mi mochila, mi banca cuando regrese a las clases. ¿Eso qué es? That's a responsibility, eso es una responsabilidad. No puede hacerlo el profesor por ti, no puede hacerlo tu compañero por ti. Es tu responsabilidad dejar tu espacio limpio, así como es tu responsabilidad dejar la sala limpia después de que recibes las clases de inglés, de matemática, de cualquier idioma, y no esperar que tu mamá lo haga, por ejemplo. Use a seatbelt when driving on the street. Usar el cinturón de seguridad cuando vas en el carro o en el taxi. ¿Eso qué es? Una responsabilidad, ¿verdad? Nadie tiene que ponerte el cinturón de seguridad. Tal vez si somos bebés, sí. Obviamente nuestro papá nos va a poner el cinturón, pero no debe hacerlo nadie por nosotros. Nosotros debemos hacerlo para cuidar nuestra vida, por eso es una responsabilidad y la hemos encerrado. To be loved by your family, ser amado por tu familia. Eso es un derecho, ¿verdad? Y eso incluye, por supuesto, un amor traducido en acciones, ¿verdad? Por ejemplo, que nuestros padres nos den educación, nos escuchen, nos den alimento. Entonces, a eso nos referimos con ser amado por la familia. No simplemente decir te amo, ¿no? Tiene que ser un amor reflejado en acciones. To have a recess and play, tener un recreo y jugar. ¿Qué es eso? Eso es un derecho, ¿verdad? Que tú tienes en la escuela, ¿verdad? Dejarnos sin recreo, algunos docentes lo hacen, ¿verdad? Pero tienen ese derecho los niños, que no se debería violentar, a no ser que no cumplamos los ejercicios o las tareas en clase, y tal vez nos tengamos que ver obligados a quedarnos en el receso para terminarlos. Ese derecho tú lo perderías tal vez porque no cumples con tu responsabilidad de cumplir tus tareas a tiempo. Veamos el siguiente, to be respected in the neighborhood, ser respetado en el vecindario. ¿Eso qué es? Eso es un derecho, ¿verdad? Algo que los demás tienen que darte. Respeto. Obviamente nosotros nos ganamos el respeto de los demás respetando a los demás. To have my personal bathroom. Tener mi propio cuarto. A ver, aquí tal vez vamos a pensar algunos. ¿Eso es un derecho o una responsabilidad? Tener mi propio cuarto, que nadie entre ahí. Si tú tienes tu propio cuarto, eso está muy bien. Sin embargo, eso te trae responsabilidades porque te toca limpiarlo, te toca limpiar el baño, tender la cama, poner la ropa sucia en su lugar, barrer el cuarto, tal vez pintarlo cuando se manche, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que ese derecho trae muchas responsabilidades en sí. Sí, en realidad tener tu propio cuarto es una responsabilidad más que un derecho. Cualquiera tiene un cuarto, pero no cualquiera lo limpia, lo cuida, lo pinta, tiende las camas, lo baldea, le saca el polvo. Eso de ahí incluye muchas responsabilidades. Veamos la siguiente, to be protective of my family, ser protegido por mi familia. Por supuesto que esto es un derecho, porque si tú eres menor de edad, necesitas que un adulto te proteja.
To have lunch break, tener un receso para comer. Claro que es un derecho, nadie puede quedarse sin comer. Y hacer las tareas, ¿qué sería? Una responsabilidad. It's a responsibility. ¿Qué vas a hacer acá entonces? Acá vas a poner tus derechos y tus responsabilidades. Ya no tengo que hacerlo yo porque ya lo hemos hecho aquí. Subrayamos los derechos y encerramos las responsabilidades. Entonces lo que usted va a hacer es poner los derechos de este lado y las responsabilidades de este lado. ¿Sí? Lo que puede hacer es lo que se sugiere aquí, ¿no? Si son cosas relacionadas a la casa, al hogar, las va a poner en este espacio de aquí. Si son derechos o deberes en el hogar. Si son deberes o derechos en la escuela, vamos a poner un libro para dar a entender que esto es una escuela. Entonces lo hacemos aquí, ¿verdad? Los ponemos aquí. Aquí los derechos y aquí las responsabilidades. Y en la comunidad o en el barrio, in the neighborhood, esas las ponemos acá. Aquí los derechos y acá tus obligaciones. ¿Sí? ¿De dónde las vas a sacar? De aquí. Ya hemos respondido cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Por ejemplo, la primera, take care of my pet, cuidar de mi mascota. Ese es un derecho, esa es una responsabilidad en casa. Entonces, esa iría aquí, por ejemplo, take care of my pet. Ese iría aquí en este espacio, ¿sí? Bien, this is the end of the class. Este es el final de la clase, niños. Thank you very much for watching the video. Hemos analizado el vocabulario y hemos visto algunas pequeñas técnicas para leer. Recuerden siempre interpretar ideas y no traducir palabras. Esa va a ser nuestra clave para leer en inglés. Thank you very much. Bye.